de Saracay Televisión, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias de corazón por acompañarnos domingo a domingo. Usted sabe que este es un programa en el que usted se entera de todo lo que sucede, no solo en Santo Domingo, en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y el nivel de los analistas e invitados es de lo mejor. Esta noche vamos a analizar un tema de vital importancia que tiene que ver con la salida de este entrampamiento que existe en la gobernabilidad del país, ¿no? Hay posiciones que plantean una consulta, muerte cruzada, etcétera. ¿Qué será lo mejor que le conviene al país? Y para eso tenemos un invitado de muchos quilates. Me voy a permitir darle la bienvenida y presentar a Orlando Amores, el doctor Orlando Amores, que es un analista político preclaro, impulsor de la consulta popular para hacer de Santo Domingo una provincia y para recuperar, a través de una consulta también, el territorio de la Concordia. Bienvenido, Orlando. Buenas noches. Gracias, muy gentil. En los últimos días hemos visto que usted ha sido una de las voces que con mayor fuerza ha elevado su protesta por la inestabilidad que está viviendo el país y ha llegado a plantear, entre otras cosas, que no hay un Estado en el Ecuador, que vivimos en un narcoestado, y ahí ha pues manifestado públicamente que se necesita un cambio radical en el Estado y que para ello sería lo ideal ir a una consulta popular, ¿no? ¿Usted cree que la consulta sería la salida para todo lo que estamos viviendo? En este momento hay criterios técnicos que establecen que sería inconveniente consultar al pueblo porque el pueblo no estaría capacitado para contestar las preguntas, sino que desviaría su sentimiento hacia una calificación negativa al régimen, por toda su incapacidad e inoperancia. Y la consulta podría ser no, en vez de sí, independientemente de las preguntas. Hay personas que así opinan. Yo considero que el Ecuador desea eliminar esa asamblea y sustituirla por un Congreso Nacional bicameral integrado por un diputado y un senador por provincia. Eso es incuestionable. El Ecuador eso desea. Yo considero que el Ecuador desea eliminar la función de transparencia y control social y su órgano ejecutado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo considero que el Ecuador desea eliminar ese antro de fraude electoral que es la función electoral y el órgano ejecutor, el Consejo Nacional Electoral. Si preguntamos eso, pienso que las personas sensatas objetivamente van a decir sí y no van a decir no por descalificar a un gobierno por inepto que sea. Pero eso demanda de una importante campaña que haga el régimen que proponga esta consulta. Si es que no hace campaña, va a ser difícil que ingrese al sentimiento de las personas y les haga entender que esto es lo mejor para el país. Esa consulta está adelantada en cuanto a las preguntas. Hay 8 preguntas estructurales que ya están admitidas para trámite de reforma constitucional parcial por la Corte Constitucional mediante el dictamen 719 RC, Reforma Constitucional 19. Mire, doctor Amores, una consulta en esta situación de tanta debilidad de lo que usted llama el régimen, que no es otra cosa que el gobierno del presidente Lasso, en estos momentos, como usted le dice, sería un tiro al suelo, ¿no? Obviamente, con una aprobación que fluctúa entre el 14 y los más optimistas el 20% hacia la presidencia
de don Guillermo Lasso haría totalmente inviable de un triunfo en el caso por el sí. Ahora, esta consulta con la publicidad requerida serviría para salvar, como salvavidas, para salvar al gobierno. O sea, un gobierno que hasta el momento ha demostrado haber fallado en casi todos los aspectos. ¿Sería ese su salvavidas? No me interesa salvar al gobierno, no me interesa. A mí me interesa salvar el país, porque el país perdió su rumbo desde el 2007. Antes... Usted lo dijo, ¿sí? En este país no hay un Estado. El artículo 16, trazado en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre, de los derechos del ciudadano, dice que si no hay división de funciones en un Estado, no hay Constitución. Si no hay Constitución, no hay Estado. Y aquí no hay división de funciones. Todo está cooptado en la función de transparencia y control social, que está integrado por todas las otras funciones del Estado y son los que nombran todo. Entonces, es una blasfemia hablar de transparencia y control social. Y peor, en la década infame, donde se persiguió a quienes transparentaron las gestiones públicas y trataron de denunciar corrupción. Bien, amigos, interesantísima la conversación con el doctor Orlando Mores. Vamos a un breve corte comercial y retornamos con mucha más información en su programa En la Mira. Buenas noches. ¿Quieres una sonrisa perfecta y saludable? Consultorio odontológico del Dr. Marcelo Payo Rivas. Tu mejor opción. El cuidado de tu salud oral debe estar en las mejores manos. El consultorio del Dr. Marcelo Payo Rivas ofrece restauraciones de calzas, limpiezas dentales, endodoncias, prótesis dentales, ortodoncia, extracción de terceros molares, radiografías periapicales, blanqueamientos dentales, diseño de sonrisa, coronas de porcelana. Consultorio odontológico del Dr. Marcelo Payo Rivas. Avenida Clemencia de Mora y Río Chambira, a pocos pasos del registro civil. Tu sonrisa en las mejores manos y a los mejores precios. Saracay TV en Facebook. Síguenos como Saracay Televisión Canal 5. En Twitter como @SaracayTV. En Instagram, síguenos como @SaracayTV Canal 5. Educativa particular Inti Raymi en el retorno a las clases presenciales se honra en abrir las puertas de esta familia escolar e invita a papitos y mamitas a que matriculen a sus hijos desde inicial hasta tercero de bachillerato general unificado. Nuestros estudiantes recibirán clases en las nuevas aulas interactivas dotadas con equipos multimedia bajo el nuevo enfoque pedagógico denominado Aula Inversa. La unidad educativa Inti Raymi ofrece inicial 1 y 2, educación general básica y bachillerato. Los invitamos a visitarnos en la avenida Abraham Calazacón y Canadá, diagonal a la Catedral del Buen Pastor. Somos la revista estelar de la región. Turismo nacional e internacional. Te veo con imágenes sorprendentes a nuestro estilo. Emprendedores, seres urbanos, cultura, gastronomía, deportes de aventura y full adrenalina. Te veo miércoles 20 horas, con su reprise domingos 9 de la mañana y 7 de la noche. Solo por Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento.
Amigos, a quienes recién nos sintonizan, queremos decirles que estamos conversando, una muy interesante conversación con el doctor Orlando Amores, quien, entre otros temas, nos está planteando sobre la posibilidad y la viabilidad de una consulta popular que permita salir de este empantanamiento en el que nos encontramos políticamente. Me voy a permitir, doctor Orlando, leerle una cita que uno de los padres del constitucionalismo español, Gregorio Peces Barba, ¿no?, señaló que la Constitución, según él, es la principal fuente material y espiritual de todo ordenamiento jurídico. Los principales principios del constitucionalismo moderno deben ser los derechos humanos, la separación de los poderes, el gobierno representativo, la limitación del poder gubernamental, la responsabilidad política y la independencia judicial. ¿La Constitución de Ecuador cumple con esos preceptos? Para nada, habíamos hablado hace un momento, para nada. Todo está concentrado en la función de transparencia y control social a través de su órgano, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nombra comisiones integradas por delegados de las funciones del Estado. ¿En dónde está el control social? Y también por delegados de organizaciones sociales previamente calificadas por ellos. Claro. Y entonces, si ellos envían a su burocracia y envían a los órganos sociales previamente calificados por ellos, ¿en dónde está el control social? Además que es una aberración. No puede haber control social desde el Estado. El control lo ejerce la sociedad al Estado, no desde el Estado. Entonces, esta es una forma de manipular el lenguaje para los tontos. Un tonto lee la Constitución del Ecuador y dice, hay una función. En el Ecuador hay una función estatal de transparencia y control social. Qué avanzado que está el Ecuador. Sí, pero eso es para los tontos. Porque el Estado no tiene la posibilidad de hacerse autocontrol. Ya está, pues, el Contralor. Ya está enjuiciado. Esos son los niveles de control estatal. Es la sociedad civil la que debe ejercer con autonomía el control de las instituciones públicas. Y eso no existe. Existe en nombre, pero no en el ejercicio de la ciudadanía por parte de los órganos cívicos civiles, no vinculados al Estado, porque ni siquiera los partidos que se llaman políticos de nuestro país son partidos democráticos y civiles, son partidos estatales, porque hacen política recibiendo dinero del Estado. No tenemos partidos políticos, la sociedad civil no funciona en el Ecuador, todo es nombre, todo es membrete, ¿Y qué hacer para que funcione? Embrutecerle a la gente con nombres. ¿Qué hacer? ¿Una enmienda, una reforma, una constituyente? ¿Qué hacer? Esta es una excelente pregunta. Porque nos permite saber qué debemos hacer. La enmienda no puede eliminar derechos, garantías. No puede modificar el procedimiento. No puede alterar la estructura del Estado. ¿Ya? Enmienda. No altera la estructura del Estado, no modifica derechos, no cambia el procedimiento. Entonces, un canto de sirena. ¿Perdón? Sería un canto de sirena, ¿no? Claro. La enmienda que está proponiendo el presidente es un maquillaje para que las cosas sigan igual. ¿Qué se debe hacer? ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? Una reforma constitucional. La reforma constitucional no puede alterar derechos y garantías. No puede cambiar el procedimiento, pero sí puede cambiar la estructura. Parcialmente. El fondo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo llegar a aquello? Fácil.
La enmienda la podemos proponer los ciudadanos, ¿sí? Con el 8% de los inscritos en el registro electoral. La puede proponer la Asamblea, con la cuarta parte de sus miembros. La reforma la podemos proponer los ciudadanos con el 1% de los inscritos y la Asamblea con la mitad de sus miembros. La reforma la puede proponer el presidente sin ningún requisito. La enmienda la puede proponer el presidente sin ningún requisito. La consulta popular puede hacerse sobre cualquier tema, menos tributos y la distribución geopolítico-administrativa. Con cualquier tema puede hacerse consulta, menos estos dos. ¿Quiénes pueden proponer? Los ciudadanos, con el 5% de los inscritos, y los órganos de gobierno seccional, con las 3/4 partes de sus miembros. El presidente no tiene requisitos. Entonces, si vemos a la factibilidad, tenemos que, si solo con el 1% de los inscritos para participar en los comicios electorales se puede convocar una reforma, sería la vía más óptima, ¿no? Santo Domingo, si parte de la sociedad. Santo Domingo ya impulsó en el 2019, apenas cambió la Corte Constitucional, apenas se nombró la Corte Constitucional, presidida por el doctor Hernán Salgado, un jurista respetable. Santo Domingo propuso reforma constitucional parcial. Y esa corte, por unanimidad, aprobó las preguntas propuestas por nosotros, que eliminan la función electoral, la función de transparencia, modifican el CNE por Tribunal Supremo Electoral, eliminan la Asamblea Nacional, la sustituyen por Congreso Nacional Bicameral integrado por un diputado y un senador por cada provincia, eliminan las regiones que nos hace tanto daño a nosotros. La gente de Sucumbíos tiene que ir a Imbabura, la gente de Machala tiene que ir a Loja, nosotros tenemos que ir a Puerto Viejo. Elimina la posibilidad de que hoy sea elegido el Consejo de la Judicatura de entre los delegados de las funciones del Estado, incluyendo la Corte Nacional, de donde saldrá su presidente. Eso es atroz, es aberrante, porque es como decir que Interpol esté integrado por los delegados de las familias del crimen organizado. ¿Cómo el fiscalizado puede escoger al fiscalizador? Atroz. Entonces, eliminamos eso y hacemos que la academia, las escuelas de derecho de las 5 universidades mejor puntuadas sean los que envíen ternas para que se escoja de allí los miembros vocales del Consejo de la Judicatura. Se traslada las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminado, a la Cámara de Senadores, para que sea la Cámara de Senadores la que escoja las autoridades y los funcionarios de más alto nivel del país. Este es un mecanismo idóneo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Recoger firmas, hacerlas calificar por el CNE y luego ir a la Asamblea para que la apruebe en 2 debates. Y a un grupo similar al nuestro, nosotros teníamos 12 preguntas, nos admitieron 10, no nos admitieron 2. Y les digo cuál no nos admitieron. No nos admitieron que sometamos a todo funcionario público de elección popular o de designación a examen psicológico de aptitud para el cargo y honradez. Dijeron que eso violaba los derechos de la gente. Ojo, no nos admitieron que subamos la edad a los diputados para que sean mínimo de 35 años de edad diputados. No, porque ya puede ser ahora desde los 18. Ojo,
Pero en cambio las cosas fundamentales como son las de eliminar las funciones del Estado instauradas en la Constituyente del 2008, nos las aprobaron todas. Pero nosotros no cumplimos con el trámite, no lo agotamos, no hicimos ese trámite. Solo cogimos el dictamen que aprobaba las preguntas y fuimos donde el presidente de la República. Vea, a usted la ley no le exige ningún requisito. Haga consulta con estas preguntas, porque el artículo 104, segundo inciso de la Constitución, de la Carta Montecristi, dice que el presidente dispondrá al CNE que convoque a consulta con las preguntas que él creyere convenientes. ¿Quién le califica que es conveniente y que no es conveniente al presidente? Nadie. Entonces nosotros le decíamos, con estas preguntas que además ya fueron revisadas por la Corte Constitucional, disponga al CNE, haga una consulta. Le dijimos en campaña, tiene la propuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Hasta ahora no nos responde nada. Y lo que ha respondido al país son 6 propuestas de consulta popular. Hoy ya se olvidaron. La primera fue que iba a ser consulta para mantener la dolarización, ¿se acuerdan? La segunda fue, a instancias de Villavicencio, que iba a ser consulta para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La tercera fue para hacer o conformar una comisión anticorrupción, ¿no se acuerdan? Ya la conformaron, no hay consulta. La cuarta fue para cambiar la estructura del Consejo de la Judicatura. Acuérdense. Ahora salió con otra propuesta, la propuesta de hacer enmiendas constitucionales. Nos va a ver la cara de idiotas. Les estoy diciendo en qué consiste la enmienda. La enmienda no puede alterar la estructura. Y si no altera la estructura, no elimina las funciones creadas en Montecristi. Y si no elimina las funciones creadas en Montecristi, mantiene la vigencia del narcoestado. Y eso es lo que nosotros debemos eliminar, el narcoestado. ¿En qué consiste el narcoestado? Por si un acaso a alguien se le ocurra que es que los vendedores de narcóticos están al lado del presidente. No, ese no es el concepto del narcoestado. El narcoestado comporta que someter a la población civil a leyes diseñadas para favorecer el delito y proteger los criminales. Usted ha dicho en anteriores oportunidades, este andamiaje constitucional propicia el sometimiento de la población a leyes diseñadas para favorecer el delito. ¿Quién dijo eso? Criminales, usted. Ello comporta la construcción del narcoestado porque la legislación está orientada a beneficiar el delito en general al establecer que menos de $200, etcétera, no es un robo, al poner a disposición de los maleantes defensores públicos y defensores del pueblo, desarmar a la población civil en defensa, merced de rampa, mientras permite que delincuentes tomen espacios públicos, políticos infiltrados. ¿No es peligroso? Gracias por decirme que soy coherente. Eso es el narcoestado. No le he dicho que sea coherente, le estoy repitiendo lo que usted ha dicho, pero me permite hacer una pequeña demuestra observación. que he dicho antes y vuelvo a decirlo hoy y lo volveré a decir mañana. No es que cambio de acuerdo a la entrevista. Pero no es muy fuerte aseverar como lo hace que... La verdad no es ni fuerte ni débil, la verdad es ¿Pero verdad. por qué un narcoestado? Por lo que le acabo de decir, pues hay un diseño que favorece el delito y protege a los criminales. ¿Por qué narcoestado? ¿Sí? ¿Por qué no estado delincuencial? ¿Por qué narcoestado? Porque si protege el delito, protege a los criminales, beneficia a lo ilícito, ¿cuál es el rey de los delitos? El narcotráfico. Entonces, es el mayor beneficiado de, además, la concepción del sujeto que ejerció mandato del 2007 a 2017 fue beneficiarlos. Acuérdense, desarmó el sistema de vigilancia antiaérea de radares. Acuérdense, desarmó en el 2009 todo el sistema de servicio secreto del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En el 2010
2009 eliminó una unidad de investigación especial del crimen organizado y del narcotráfico, UIES. Eliminó el GAO, gente entrenada en Israel, en Estados Unidos. Ojo, entonces todo eso diseña un narcoestado, porque ¿quién se va a beneficiar? Lo que estamos viendo ahora. Las bandas de narcóticos. Este es un país, alguien dijo, esta es las Naciones Unidas del crimen. Es una belleza de país. Estamos dolarizados, ¿sí? Y con unas leyes de beneficio a los delincuentes. Imagínese usted, pagamos usted, yo, usted, todos pagamos defensores públicos. ¿Para quién? Para los delincuentes. Pero no solo es en el Ecuador donde existen defensores públicos, en la mayoría de países que se pretenden democráticos existe la defensoría pública. ¿Por qué tendría que ser Ecuador una isla frente a ese tema? Porque el estar sometidos a organismos de derechos humanos nos hacen proclive a este tipo de cosas. Vea Chile cómo está desbaratado. Acuérdese de Piñera cómo les felicitó por la forma como manifestaban los jóvenes chilenos y le estaban destruyendo todo el sistema de transporte, uno de los más modernos de América. Entonces, este tipo de cosas hay que cambiarlas. Y para cambiarlas hay que tener firmeza. Y para tener firmeza, vea, si hay organismos internacionales que a mí me someten a los criminales, yo me salgo de esos organismos internacionales porque primero tengo que precautelar la vida de los asociados de mi Estado. Además, debo ser coherente con la misma Carta Montecristi, artículo 83, número 7, ya no ejerzo, pero creo recordar. Todo servidor público antepondrá el interés general de la sociedad por encima del interés particular de los infractores. Y ninguno en las resoluciones actúa de ese modo como manda la Constitución. O sea, casi todas las resoluciones que beneficien a un infractor violan el artículo 83.7. Así es así. Ante el desbordamiento que hemos visto en los últimos días y que ya viene tiempo atrás de la violencia y de la delincuencia, que ese crecimiento geométrico que nos ha hecho virar hacia un lado y descubrir una faceta que desconocíamos sobre la violencia y la forma tan drástica de que un sector de la población, en este caso en las cárceles, puedan actuar sin ningún tipo de límites, ¿no? Usted ha propuesto que se retome la norma anterior que permitía a los ciudadanos el porte, entre otras cosas, el porte y uso de armas cumpliendo con los requisitos de la ley. No para que se arme una guerra, sino para que el delincuente piense dos veces antes de atacar. ¿Usted cree que ello minimizaría de alguna manera el auge y el crecimiento de la delincuencia? ¿Por qué es narcoestado? Porque cuando el narcoterrorismo, que se autodenomina socialismo del siglo XXI, narcoterrorismo, estudien historia, revisen los hechos, vean qué pasó con Noriega, vean qué pasó con Leder, vean qué pasó con Escobar, vean qué pasó con el general Ochoa, héroe de Cuba. Revisen. Y ahí van a ver que en los 90 se formaron estas agrupaciones de progresistas con guerrilleros, narcoguerrilleros, narcoterroristas, progres, izquierdas. ¿Para qué? Para salir de la lucha armada como vehículo de la toma de poder. ¿Y proponer qué? Crear movimientos, organizaciones para tomarse el poder por elecciones. Chávez lo intentó y en el 98 crearon un software, porque son inteligentes, no son cultos, son estudiosos, no son tontos, cuidado, por eso están donde están, ¿ya? Y con ese software Chávez alteró las elecciones de Venezuela y fue presidente.
Y ese software circula en Bolivia, vino para el Ecuador, estará tal vez en Argentina, de hecho estuvo en Chile. Pero o sea que Jimmy Carter fue engañado cuando dijo que el sistema electoral más perfecto del mundo era el venezolano, que no admitía posibilidad de Es fraude. una estupidez. Los demócratas. Yo no creo que los demócratas, Carter mi peque querido amigo, los demócratas tienen sesgo comunistoide. Los demócratas tienen sesgo comunistoide. Mire cómo están las cosas ahora en Estados Unidos. Ya, el punto es ese. Acuérdese que el primero en felicitar a Biden fue Maduro. Le dijo, felicitaciones, camarada Biden. Usted sabe que Ojo, acuérdense que encontraron gentes en las broncas que le hacían a Trump, en las manifestaciones que le hacían a Trump, encontraron gente venezolana pagando dólares a los manifestantes. Igual que sucedió aquí en octubre del 2019, igual que sucedió en Chile. Acuérdense que salieron y dijeron, estas son las brisas bolivarianas. Ya estamos en Norteamérica. Cuidado, vienen más brisas. ¿Ah? Entonces, si nos dicen eso y seguimos como idiotas pensando que la democracia es así, entonces no vamos a encontrar el derrotero para salir de esta crisis. Y para salir de esta crisis hay que endurar penas. El prevaricato judicial debe ser imprescriptible, igual que el cohecho, igual que el peculado, y sancionado con 40 años de reclusión y decomiso de los bienes del fulano hasta la tercera generación, hasta la tercera vinculación de consanguinidad y de afinidad, porque ahí están los bienes. Y si no están allí, esa familia dice, portaraste bien, porque esta camioneta la compré con mi sacrificio. Y si te vas a la cárcel, me la quitan. Entonces, los ponemos a vigilar a los parientes de alguien que quiera ser juez. Hoy no. Hoy es una risotada. Cualquier mequetrefe es. Y miren las resoluciones que tenemos. Miren lo que está pasando. Por lo tanto, hay que endurar aquello. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. No, para nada. Pero sí, endurar y hacerlas imprescriptibles, no solo el prevaricato judicial, las investigaciones para establecer responsabilidad administrativa, penal, civil, por parte de Contraloría General del Estado, deben ser imprescriptibles. Ojo, ojo, porque si no, ya caducó la glosa, caducó la posibilidad de que me glosen. Es una sinvergüencería, ¿sí? Esas son las normas que nos permitirían ir endureciendo al Estado el porte de armas, pero no con la ridícula norma que le engañaron a este buen general que quiso disponer el porte de armas del general Lara. Pero el artículo 8 dice, se circunscribirá a una provincia. Si yo soy ganadero de Manabí y tengo autorización para portar armas de Manabí, el rato que yo lleve mi ganado a vender en Tulcán, ya estoy ilegal en Santo Domingo de los Áchilas, ilegal en Pichincha, ya paso ilegal en Imbabura y paso ilegal en los cantones del sur de Carchi. Atroz, torpe. El permiso debe ser nacional. Además, mantienen ese acuerdo, los abogados torpes que hicieron este acuerdo, bien intencionado por parte del general Lara, mantienen la transitoria cuarta, que es otra manipulación del lenguaje, ¿no? Se prohíbe el porte de armas a nivel nacional para coadyuvar a la seguridad. ¡Qué estupidez! ¡Pero qué estupidez! Mire, doctor, o sea, vamos. nos desarman para coadyuvar a la seguridad. Es una estupidez. Vamos a seguir conversando de otros temas luego que retornemos de la segunda pausa comercial. Ya volvemos. De la segunda pausa comercial. Ya volvemos.
¿Quieres una sonrisa perfecta y saludable? Consultorio odontológico del Dr. Marcelo Payo Rivas. Tu mejor opción. El cuidado de tu salud oral debe estar en las mejores manos. El consultorio del Dr. Marcelo Payo Rivas ofrece restauraciones de calzas, limpiezas dentales, endodoncias, prótesis dentales, ortodoncia, extracción de terceros molares, radiografías periapicales, blanqueamientos dentales, diseño de sonrisa, coronas de porcelana. Consultorio odontológico del Dr. Marcelo Payo Rivas. Avenida Clemencia de Mora y Río Chambira, a pocos pasos del registro civil. Tu sonrisa en las mejores manos y a los mejores precios. Saracay TV en Facebook. Síguenos como Saracay Televisión Canal 5. En Twitter como @Saracay TV. En Instagram, síguenos como @Saracay TV Canal 5. La Unidad Educativa Particular Inti Raymi, en el retorno a las clases presenciales, se honra en abrir las puertas de esta familia escolar e invita a papitos y mamitas a que matriculen a sus hijos desde inicial hasta tercero de bachillerato general unificado. Nuestros estudiantes recibirán clases en las nuevas aulas interactivas dotadas con equipos multimedia bajo el nuevo enfoque pedagógico denominado Aula Inversa. La Unidad Educativa Inti Raymi ofrece inicial 1 y 2, educación general básica y bachillerato. Los invitamos a visitarnos en la avenida Abraham Calazacón y Canadá, diagonal a la Catedral del Buen Pastor. Somos la revista estelar de la región. Turismo nacional e internacional. Te veo con imágenes sorprendentes a nuestro estilo. Emprendedores, seres urbanos, cultura, gastronomía, deportes de aventura y full adrenalina. Te veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 7 de la noche. Solo por Saracay Televisión, líder regional en noticias y entretenimiento. Claro. Amigos, seguimos conversando con el doctor Orlando Amores sobre temas de actualidad. Doctor, voy a permitirme leer una de sus declaraciones. Usted ha dicho, no podemos pedir que en el ámbito local esté bien el sector público si el ámbito público nacional está mal. No hay Estado en el Ecuador, entonces no me pida que haya prefecturas. ¿Cuál sería el fondo de esta reflexión? Hay un aforismo jurídico, la suerte de lo más lo sigue lo menos. Si el Estado está chueco en este país, no me pidan que analice si está chueco o no está chueco las prefecturas, las alcaldías. El Estado está hecho pedazos. Entonces las prefecturas, las alcaldías van a ser reflejo de ese Estado que está hecho pedazos. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. ¿Cuánto cree usted que ha despilfarrado el Estado en la década infame 2007-2017? De 22 impuestos que teníamos hasta el 2006, en la década infame subieron a 68. Imagínese usted. Por eso es la década de el mayor ingreso fiscal de la historia del Ecuador. Entonces le aumentan el agua, le aumentan los servicios de luz, le aumentan todo. ¿Por qué? Porque el Estado aumentó, pues entonces los estados pequeñitos, que son los municipios, los consejos provinciales, también aumentan, pues, ¿sí? Si el Estado es ladrón, ellos también te roban. Y ahora ya se han inventado un control de tránsito. Y cualquier pendejo tiene una mirilla de esos para detectar la velocidad y le están haciendo pedazos a la gente, cobrándole por excesos de velocidad en la ciudad.
Cuando ese no es el problema del país. El problema del país es la inseguridad social y la inseguridad jurídica, no la velocidad de los vehículos. Es un país anormalmente administrado, desadministrado. ¿Por qué? Porque hay radares para andarle persiguiendo a los ciudadanos la velocidad de sus autos y no hay radares para perseguir al narcotráfico, al tráfico de personas, al tráfico de armas, al tráfico de documentos. Doctor Amores, en campaña, hoy presidente Guillermo Lasso formuló una frase que quedó en el imaginario, ¿no? Dijo, si votan por Arauz, estarán votando porque Ecuador se convierte en una Venezuela. Si nosotros hacemos un símil en este momento, aquí hay más muertos, hay más violencia que en Venezuela. El presidente Lasso controla, al igual que Maduro, a quien ha calificado él de dictador, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Lo único que no ha podido controlar, como sí lo controla Nicolás Maduro, es la Asamblea Nacional, ¿no? Aunque empezó con sus acuerdos, puso una presidenta, luego no pudo controlar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que por la forma de ejercer el mandato, este señor no controla absolutamente nada, para nada. Y no con aquello, no por esa afirmación, yo estoy exculpándole, todo lo contrario. No controla absolutamente nada. Hay un régimen, no hay gobierno en este país, no hay gobierno hace muchos años, hay regímenes, y este es un régimen del descontrol. Pero también aprendió las mañas del narcocomunismo, la manipulación del lenguaje. Entonces, es el régimen de los encuentros. Y claro, uno se encuentra todos los días con asesinados, uno se encuentra todos los días con sicariato a mansalva, uno se encuentra todos los días con niños drogados, uno se encuentra con abuso, uno se encuentra con radares por todo lado para controlar la velocidad, pero no hay radares para controlar el narcotráfico. Eso es el encuentro. Manipulación del lenguaje para la gente idiota, para la gente que no piensa más allá de lo que le dicen y creen en todo lo que le dicen. Y hay que ser crítico de este asunto, porque si estamos como estamos es porque no hay control. El presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado. El presidente de la República es el responsable de la administración pública. Yo recuerdo cómo el diputado José María Velasco Ibarra, en un discurso, responsabilizó a Martínez Mera, creo, ¿sí?, por lo que había hecho un portero, creo que en un municipio de Chipipe. Y como decía él, como hablaba Velasco, ¿no? Usted, señor Martínez Mera, usted es responsable de lo que haga el último empleado de la función pública, porque usted es quien responde en el Estado. Fácil, absolutamente fácil. No ha cambiado esa norma. Doctor, el que esté en el ejercicio del mandato es el responsable de lo que esté sucediendo en este país. ¿Usted votó por el doctor Guillermo Lasso? Yo hice, no solo voté, yo hice campaña en el 2017 por él. ¿Cómo se siente? Y voté por él en el 2017 y volví a votar en el 2021, ¿no es cierto? Gracias a Dios no le dejaron ganar en el 2017, sino no estarían presos los que están presos, no estarían sentenciados los que están sentenciados, no estarían prófugos los que están prófugos, porque ya vemos cómo es, ¿no es cierto? Les hubiera dicho a Villavicencio, a Montúfar, a Balda, no me conflictúen, los necesito en la asamblea. Claro, y un poco como que tenía razón, ¿no? Los necesito para la gobernabilidad, no me conflictúen. Y no hubiera permitido absolutamente nada de lo que sucedió. Mire usted cómo permitió que salga con un habeas corpus vergonzante
vergonzante a nivel internacional. ¿Cómo nos verán? ¿Cómo nos verán como un villorio de salvajes que, vete, con sentencias ejecutoriadas salen con habeas corpus? Están que lo tratan de traer, extraditar llaman, ¿no? Manipulación del lenguaje. Extraditar a Polit. También han de querer extraditarle al mayor canalla y ladrón de este país. Extraditar, ¿para qué? Para aplicarle el precedente Manglar Alto. Solo en este país es así. Entonces, hay o necesitamos un mandatario que asuma su función, que asuma que es el jefe del Estado, ¿Usted cree que, el jefe del gobierno. ¿Usted cree que culmine su mandato el presidente Lasso? En vista de todo lo que hemos podido observar en la Asamblea Nacional, los conflictos con los indígenas, con las organizaciones como los agricultores, los ganaderos, o sea, se ha vuelto un reburbujar que no tiene control. Y eso podría, amigos televidentes, no es que no lo deseo, pero hace prever que pudiera de pronto el presidente no llegar al final de su mandato, salvo que optara por la muerte cruzada. ¿Usted qué opina? Yo creo que en un destello de lucidez podría él disponer la disolución de la Asamblea concomitantemente con consulta popular, con las preguntas, recogiendo esas preguntas. No es que tiene que irlas a poner, sino tiene que recogerlas, con las preguntas que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional en dictamen 719 RC 19. Eso le podría dar un respiro al régimen porque tiene un tiempo de campaña por la consulta. Podría ser el discurso: ustedes han visto que yo he agotado el diálogo, he agotado los encuentros y no me han servido para nada. Siempre hemos tenido boicot por parte de la Asamblea. Hoy la disuelvo. Y les llamo a que ustedes sean los legisladores. Que ustedes sean los que decidan qué estructura constitucional vamos a tener. ¿Desean que se elimine la Asamblea y se sustituya por un Congreso bicameral? ¿Desean que se elimine la función electoral? ¿Desean que se elimine la función de transparencia y control social? ¿Desean que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Desean que se transfiera a la Cámara de Senadores las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado? ¿Desean eliminar la forma de designación del Consejo de la Judicatura? Ustedes van a ser los legisladores. ¿Y usted cree que con ese porcentaje tan bajo de apoyo pueda siquiera Ya, pero pensar el ganar? discurso, hagamos una encuesta entre los dos. ¿Usted con una consulta así, con esas preguntas, votaría sí o no? Yo soy el periodista y usted responde. No, pues, pero es que hagamos una encuesta, ¿votaría sí o no? Yo votaría no. Pero que no se cambie la Asamblea, que no se elimine la función electoral, que no se elimine la función de transparencia. Vea, eso ya es irracional. Discúlpeme, pero es irracional. Hay leyes que están ahí para hacerse cumplir. No, para nada. Para nada. Lo que hace falta le acabo de desde decir, punto de vista es una persona que haga el diseño cumplir las de leyes. No, es que el diseño, claro que están haciendo cumplir, pues. ¿No les ha oído a los jueces? ¿Ha visto jueces en la cárcel? No hay. ¿Por qué? La ley dice, no soy yo, es del COIP. Ah, pero véales, ellos dicen, no, y es verdad, no soy yo. Juez tal y cual, no soy yo, es del COIP. El COIP me dice que debo sustituir las penas, que no puedo tenerlo preso, que debo sacarlo. Pero es el delito flagrante. Vea, tengo que sustituir. Pero no se ¿Quién habla- dice eso? El COIP. Entonces están aplicando la ley. Por eso vuelvo a insistir. El narcoestado consiste en someter a la población a leyes que favorecen el delito y protegen al criminal. Eso es lo que tenemos desde el 2007 en este país. A todo nivel. Acuérdese cómo saquearon los fondos del IES, cómo sacaron los fondos del ISPA, cómo saquearon los fondos de ISPOL. Acuérdese, 6 veces durante la década infame se emitieron bonos de deuda del Estado.
Con eso le pagaron a profesores, con eso pagaban cesantías, con eso pagaban a contratistas, y para efectivizar esos bonos, ellos iban al sistema financiero. ¿Quiénes eran los mayores compradores de eso? Los banqueros, y uno de los bancos más grandes en compra, dicen los expertos, que es el Banco de Guayaquil. Ojo, y hay gente que está afirmando que por eso es que ha aumentado la reserva del país a casi 90,000 millones de dólares para garantizar empréstitos del país, que está muy bien, y para pagar a los tenedores de los bonos de deuda, que resulta ser ellos mismos. O sea, me pago y me doy el vuelto. Entonces, mire usted, se están aplicando las leyes. Lo que pasa es que el diseño es delincuencial. Fueron delincuentes que diseñaron leyes para favorecer el delito y proteger a los criminales. Si eso es tan severo como usted dice, en vez de una reforma, ¿no cabría una nueva constituyente? No. La constituyente es el butrón, es el hueco, es la perforación que utiliza el narcoterrorismo internacional, denominado socialismo del siglo XXI, para penetrar en las legislaciones nacionales. Revisen todo, pues. Por constituyente están destruyendo Chile, por constituyente nos destruyeron a nosotros, por constituyente destruyeron Bolivia, por constituyente, después de destruir Bolivia, hoy la tienen presa a la señora Áñez por torpe, por no cambiar la constitución de Morales. Igual que le puede suceder a este tipo, que no cambia la constitución de la década infame. La constituyente es una institución utilizada por el narcoterrorismo, ya no es la institución democrática, ¿sí? Además, usted por constituyente lo que hace es delegar a sujetos similares a los asambleístas, ineptos, mediocres, vagos, ociosos, ignorantes. Les delega para que ellos le den haciendo una constitución, cuando lo que usted tiene que hacer es reformar esta, eliminando las instituciones en donde está concentrado la concepción delictual del Estado, que son la función electoral, la función de transparencia, el Consejo de Protección Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, las regiones. Oiga, usted cree, ha mencionado dos países como el de Bolivia y el de Chile. ¿Considera que Chile se puede convertir en un narcoestado porque simplemente cambia la constitución? ¡Claro! Déjeme decirle que los países más estables económico y políticamente en el continente han sido Bolivia y Chile, al margen de quienes los han gobernado. Ya, pero ojo, Chile no estuvo gobernado por narcoterroristas. Hoy va a ver qué constitución tienen. Ahí van a darse cuenta el daño, la penetración anormal que hacen las constituyentes. Están eliminando la policía y el ejército en la mesa constituyente. En una mesa constituyente ya está eliminado el ejército y la policía de Chile. Pero eso no significa que ese sea un artículo que vaya a ser sometido a la ¿Qué tal si va a la asamblea, al pleno, y la asamblea dice que sí, que está bien? Eso luego es sometido a un referendo aprobatorio de todo el pueblo. En Chile la gente va y vota con liberalidad. Quiere decir que no es obligatorio el voto en Chile, ¿sí? Por lo tanto, si no les da la gana, no van a votar, pero sí votan todos los progres y van a tener la constitución. ¿Debería ser libre el voto? ¿No debería ser obligado? No debería ser obligado. Sinceramente le digo que no. Coincido con usted, porque ahí la cultura política es la que se impone, ¿no? O sea, la responsabilidad... A ver, el voto no debe ser obligatorio, no debe votar la fuerza pública. Eso es otro diseño delincuencial. Destruyen la disciplina, destruyen los usos, las costumbres y la tradición castrense. Imagínese un teniente por la lista A y el coronel por la lista D. ¿Por qué se le va a castrar, doctor, su condición de ciudadanos? Ellos también les afecta, a su familia, todo. Quien recibe bono, subsidio, sueldo del Estado, no debería votar. O sea, ningún empleado público... No, porque ahí está la corrupción, pues.
Ahí está, vea, de 250,000 funcionarios públicos que había en el 2006, hoy hay 800,000. A excepción de las Fuerzas Armadas, que son millones en Estados Unidos, con 359 millones de estadounidenses, tiene 800,000 funcionarios públicos civiles. Nosotros tenemos con 17 millones, 800,000. Es tremendo, es atroz. Quien recibe bono, quien recibe sueldo del Estado, no puede votar. No debe votar. Entonces ahí sí, la votación es libre de quienes deciden decidir, ejercer su derecho a nominar a alguien para la presidencia de la República, para la diputación, para la prefectura, para la alcaldía. ¿Y eso no es cercenarle sus derechos no, para nada, como ciudadano? Para nada, no, para nada, porque yo no le puedo, imagínese, ¿por quiénes van a votar todos los burócratas del municipio? Por el alcalde si se va a la reelección, pues independientemente de quién sea, elemental. ¿Por qué cree que todavía hay narcocomunismo en el Ecuador pese a las atrocidades que se ha demostrado? Porque hay 800,000 estómagos agradecidos por 5. Si fuese así, papá, Víctor Quirola tío. hubiese ganado, ¿no? ¿Perdón? Si fuese así, el exalcalde Víctor Quirola, que se lanzó a la reelección, hubiese ganado y no fue así. También hay castigos por la ineptitud. Pues, o sea, ya, ¿cómo le van a castigar a este mandatario actual? Porque inclusive él no tiene su gente en la administración pública, que es peor todavía. Peor todavía. No, yo sí insisto que el voto no debe ser obligatorio y quien recibe bono, dádiva, quien recibe subsidio, sueldo del Estado, no debe votar. Ya está en el Estado. Estoy leyendo una cita suya, todos los que han ejercido autoridad desde el 2007 nos han fallado. Hay que cortar la cabeza de la serpiente y esa es la Constitución. Es una de las citas del doctor Orlando Amores. Es decir, que antes de 2007 vivíamos en un paraíso, doctor. Todo era perfecto. No, pero era perfectible. No vivíamos en un paraíso para nada, pero era perfectible y buscábamos esa perfectibilidad. Luchamos como estudiantes, yo me acuerdo que luchábamos duro para que haya consejo de la judicatura, porque considerábamos que era el órgano administrativo que iba a normar ciertas cosas en la justicia. Nos equivocamos, fue una porquería, no sirve para nada, ¿ya? Pero luchamos. Generamos la Constitución del 78. Luego generamos la Constitución del 98, que fue mucho mejor que la del 78. Y esta, en derechos y en garantías, se ha consolidado con los derechos y garantías contenidos en la del 78 y del 98. ¿Sí? Pero en la institucionalidad del control, allí sí hemos retrocedido tremendamente porque nos fuimos a un estatismo. Acuérdese usted que hay una circular que creo que es de Mera a los jueces. Prohibido que en los juicios donde intervenga el Estado pierda. Pero ¿cómo pueden decir ese tipo de cosas? Y eso sucedió. Y se cometieron irregularidades, ilegalidades, pero era la orden del Estado. Entonces no vivimos una maravilla, pero lo que yo sí le digo es que el nivel de atraco de la década infame con relación a el tiempo pasado, vea, transforma a todos los mandatarios desde Palacio hasta Lizardo García, con todas las travesuras que hayan hecho y con todas las corruptelas que hayan hecho, no los estoy haciendo ángeles, transforma todas esas travesuras en juego de niños frente al latrocinio de la década infame. Son 400,000 millones de dólares. 400,000 millones de dólares que se farrearon. ¿No ven? Por eso paga 14 millones de
de fianza. ¿De dónde, Pecatamundi? Con sueldo de 5,000. Tener 14 millones para pagar fianza. Se farrearon el futuro de 5 generaciones. Eso no lo ha hecho ningún otro gobierno en la larga noche neoliberal de la partidocracia y prensa corruptas. Ninguno. Doctor Amores, el constitucionalista Agustín Grijalva señala que la Carta Política del 2008, la Constitución, en buena parte recoge instituciones y derechos que constaban en la Constitución del 98. Lo acabo de decir aunque yo. en general presenta un desarrollo más detallado de una serie de innovaciones importantes, parte de las cuales se reseña, ¿no? La Constitución, dice él, de 2008, fortalece el rol del Estado en la economía, que debe orientarse a garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. ¿Se cumplió con ese precepto? Ah, claro, el fortalecimiento. Se llevaron la plata del IES, se llevaron la plata de ISPOL, se llevaron la plata del ISPA. Claro, es un gran fortalecimiento, pues, es el Estado. Acuérdese, le acabo de decir, en 6 ocasiones emitieron bonos de deuda pública para pagar con esos bonos a los constructores, para pagar a los profesores, para pagar a la burocracia sus cesantías. Claro, fue un régimen estatista. ¿Y sabe qué? Para tener bienestar hay que tener menos Estado, más libertad, más democracia, menos Estado. El Estado debe tener la más mínima participación, seguridad, justicia, educación y salud. Obra pública, concesiones. Y exija el cumplimiento de los contratos bien concesionados. No se meten nada más. No se meta a comprar medicinas. No, todo concesiones. Entonces sería conveniente, desde su óptica, que para aliviar o tratar de resolver los problemas en las cárceles, estas sean concesionadas como por ejemplo... ¡Ah, claro! Estamos, mi querido amigo, usted, yo y los que nos escuchan, estamos subvencionando, subsidiando el crimen. Ellos deben trabajar. Ellos deben trabajar en las obras concesionadas por el Estado, con grilletes electrónicos. Yo qué diablo sé, invéntense lo que quiera. Y deben ganar un sueldo deben proveerse adecuado y deben pagar el techo por el que están ocupando, su alimentación y su vestido. No tengo yo por qué, usted, yo, el señor, la señora que nos escuchan, pagar el crimen. ¿Por qué? Verá que hay gente que comete delitos pequeños para ir a la cárcel, porque ahí tiene techo y comida. ¿Se puede imaginar eso? No, tiene que ir a trabajar, ganarse un sueldo, pagar lo que consumen y tener dinero para la defensa de sus abogados y tener dinero para la manutención de sus familias afuera. Ojo. Me resulta difícil creer que alguien con los problemas que suceden en las prisiones decida, para tener un plato de comida, ir y exponerse a la posibilidad de morir en cualquier momento, ¿no? Bueno, ahora, pero antes antes no sucedía eso. Pues, Grijalva dice que, a diferencia de la Constitución del 98, que establecía la clásica división de las 3 funciones del Estado, legislativa, ejecutiva y judicial, la Carta Política de Montecristi establece 5 funciones, pues a las clásicas agrega la de participación ciudadana y la electoral. ¿Qué significó eso para el desarrollo del país? Lo dije, son aberraciones. ¿Cómo puede haber función de transparencia, de transparencia y control social? El Estado transparente y haciéndose control él mismo, cuando en lo efectivo, en la realidad, lo que hace es concentrar en esa función la denominación de todo el Estado. Son los que nombran procurador, nombran contralor, nombran cortes, nombran absolutamente todo, superintendencias, nombran defensor del pueblo. Todo debe ser elegido por el pueblo. Hay que eliminar también este ampuloso examen de conocimiento
méritos, oposición, conveeduría, cualquiera que le dice. Meritocracia. ¡Qué bestial! No es así. Les daban las preguntas. Y si ni así podían, no le hacían valer el puntaje con el que llegó. Y le hacían valer el último puntaje, el último examen. ¿Usted se refiere a la fiscal, quizás? No, no me refiero a la fiscal, me refiero al sistema. Pero sería un ejemplo, ¿no? Del 10. No, para nada. Del 10. Me refiero al sistema implementado. Es un sistema ampuloso, mentiroso. Ahí está. Tuvimos contralor, creo que con 3 exámenes, 100 sobre 100. ¿Usted cree que ese tipo sacó 100 sobre 100? Y sería conveniente que 10 sobre 20 se encargue de asumir la fiscalía, como en este caso el puntaje obtenido. ¿Cuál? ¿La fiscal, la fiscal sí, actual? Vea, no es santo de mi devoción, pero medio hace las cosas con cierta celeridad, con cierta legalidad, ¿sí? Creo que es de la función pública lo más aceptable. Tanta celeridad que todavía no tenemos ningún informe sobre Así es, pero imagínese si estaría chiriboga. Pero inmediatamente ocurre imagínese si estaría lo de la Comisión de la Asamblea Nacional. Imagínese. Inmediatamente. Vea, mal o bien, no me gusta, le dije, no me gusta, pero mal o bien está haciendo cosas. Amigos de Sarqué Televisión y su programa En la Mira, esta ha sido una conversación sumamente interesante con el doctor Amores. Vamos a pedirle que nos dé sus conclusiones, sus recomendaciones finales sobre todo lo que hemos conversado y lo que él finalmente cree que debería hacerse para beneficio del país. Doctor, lo escuchamos. Depende de nosotros, depende de los ciudadanos. Debemos apoderarnos del ejercicio de ciudadanía. Debemos ser proactivos, debemos tener ideas, plantearlas, ejercerlas, ejecutarlas. Santo Domingo ha dado muestras de su capacidad organizativa para impulsar desde la ciudadanía gestas que han terminado siendo históricas. ¿Sí? Decidimos nosotros desde la ciudadanía, mediante consulta, ser provincia. Decidimos nosotros desde la ciudadanía, mediante consulta, después de enjuiciarle al régimen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con la Carta Montecristi en la transitoria 16ª, que le obligaba a hacer consulta para solucionar los problemas de pertenencia en la Concordia. Mediante consulta logramos recuperar ese territorio. Y mediante propuesta de consulta hemos logrado que la Corte Constitucional nos califique preguntas para reestructurar la Carta Montecristi. Creo que esos son hitos históricos que demuestran que aquí hay gente libérrima, que aquí hay gente que sabe luchar por los intereses de los demás, no para beneficiarse particularmente, sino para el beneficio general. Yo creo que ese es el comportamiento que debemos asumir todos los ecuatorianos. No hay otra posibilidad. Hay que exigir a este régimen que asuma su responsabilidad. Nos está llevando sin hacer nada, nos está llevando al abismo, nos está entregando en las fauces del narcoterrorismo, de la cual pensábamos que salíamos con un candidato demócrata que se decía de derecha, inclusive hasta católico, creo. Entonces, estamos mal. Gracias, doctor Amores. Amigos, ustedes han sido testigos de esta interesante conversación en la que el doctor Amores nos ha expresado sus puntos de vista y ha expresado también sus planteamientos que, según él, pudieran ayudarnos a destrabar esta situación que ha hecho el país ingobernable. Ha sido un placer haber estado con ustedes y los invitamos para que el próximo domingo nos sintonicen a la misma hora y en el mismo canal. Buenas noches.
¿Quieres una sonrisa perfecta y saludable? Consultorio odontológico del Dr. Marcelo Payo Rivas. Tu mejor opción. El cuidado de tu salud oral debe estar en las mejores manos. El consultorio del Dr. Marcelo Payo Rivas ofrece restauraciones de calzas, limpiezas dentales, endodoncias, prótesis dentales, ortodoncia, extracción de terceros molares, radiografías periapicales, blanqueamientos dentales, diseño de sonrisa, coronas de porcelana, consultorio